Un pueblo abandonado en el medio del mar, una guitarra loca que no puede parar, esta sociedad que lo fue a buscar, pero él ya se pudo escapar. Cruzó la frontera y se fue de acá, los sueños bajo el brazo nadie los va a robar, quedan sueños vivos en aquel vagón, son las cosas de su corazón. Se encontró gente amiga en aquel tren que por suerte lo pudo entender. Le dieron una mano para cantar y para reír en vez de llorar. Crearon muchas cosas en aquel lugar, eran una gran comunidad. Gente piola, gente de verdad, construyendo un nuevo andar. Yo no sé si esta historia es real, yo no sé si la pude inventar, solo sé que la quiero contar para que se haga realidad. Yo no sé si esta historia es real, yo no sé si la pude inventar, solo sé que la quiero contar para que se haga realidad. Gente en obra. Gente en obra. Bueno, bienvenidos a la segunda columna del programa Gente en Obra. Hoy vamos a estar hablando de hegemonía, de ideología. Nos está acompañando en esta ocasión Mariano. Bueno, estudiante de IPA Sociología, trabajo como adscrito en la UTU. Era para que dijeras solo nomás, no tenías que presentar. ¿Cómo que no? Bueno, está perfecto que te presentes. Me hace el espacio y me presento. Bueno, Rosina, Hola, ¿cómo andan? Federico Buenas. y de operador ahí tenemos a Juan. A mí no me vas a presentar. ¿Qué anda la banda? Bueno, y Nicolás que se autopresentó. Entonces, comenzamos un poco a qué nos querían traer hoy y por qué querían compartirlo con nosotros. Bueno, un tema muy amplio en realidad. Tan amplio que creo que solo va a dar el tiempo para introducirlo y tal vez sea desarrollado en varias columnas más adelante. El tema tan amplio tiene la palabra, el título de ideología. Y ahí podemos editar una explosión. Ideología. Ese es el tema que vamos a hablar. Pero ¿cómo ideología? ¿Cómo ideología? Ahí lo veo. Ahorita la cuestión. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a adentrarnos en el tema? Pues es muy amplio, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, con Fede, mira, le dimos bastante vueltas para pensar cómo tratar el tema, que bueno, como él anticipó, no es sencillo, pero me pareció que primero estaba bueno decir, si viene el filósofo, el erudito, y se sienta acá, va a desarrollar ahí una buena definición de ideología, va a decir qué debe ser la ideología y qué se ha definido en su sentido de filosófico histórico. En primer lugar, siempre se habla, en su carácter etimológico, ¿no? Como cuando uno toma la palabra ideología, viene idea y logos, que representa justamente el sistema de ideas, una forma de comprender, o buscar, mejor dicho, que han intentado en la historia de la filosofía, comprender la realidad en su totalidad, una explicación de por qué es así. Y ahí, resumiendo, vamos a encontrar en contraposición histórica como dos grandes tendencias para explicar lo que es la ideología, que viene desde lo que es el materialismo y el idealismo. En un principio el idealismo como forma principal, para decirlo así, de sistema de ideas, de representación, asimilaba entonces que el humano era el producto del conocimiento, es decir, la realidad existe porque la pienso. Si yo puedo pensar la realidad, quiere decir que ella existe por eso. Y ese factor llegó a determinar, digámoslo así en grandes rasgos, en que los sistemas de ideas eran entonces la verdad, la realidad. Por ejemplo, con la religión. La religión como una forma de explicar justamente lo que es la realidad a través de explicaciones cerradas de lo que son las ideas.
Después, por ejemplo, para ir dando introducción, ¿no? Tenemos al materialismo, que se anima a explicar que el desarrollo de la realidad existe por sí mismo. Es decir, la naturaleza existe, y el humano existe como parte de esa naturaleza. ¿De dónde vienen las ideas entonces? De esa contraposición que hay justamente con la realidad, con la naturaleza. A ver, un ejemplo claro, como el humano se desarrolla de mono a hombre. Y el humano desarrolló a través del trabajo, desarrolló las manos, produciendo su realidad, y a partir de eso generó un sistema de ideas en relaciones con otros, ¿no? Ahí ya viene un carácter más societal. Pero, yendo muy rápido, si nosotros pensamos qué es ideología, es decir, pensemos en términos básicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo soy profesor, entonces, si yo quiero encarar qué hacer para discutir ideología, le pregunto a cualquiera de los botijas, ¿qué es ideología? Y bueno, profe, me van a decir. Y ahí viene, si sos de izquierda, te van a decir. Si sos de derecha, ¿qué pensás políticamente? Entonces, ahí Fede, si querés me continúas. Nosotros determinamos que hay como una visión, si podemos decirlo así, desfigurada, como unos buenos gases ahí entremezclados, que todo es ideología entonces. Claro, ahí estamos, claro, en los usos coloquiales de la palabra ideología. Que como decía Mariano recién, es una categoría filosófica en realidad. Por lo tanto, no es solamente una palabra. Lo que pasa es que, claro, cotidianamente usamos, y yo la uso también, a la palabra ideología, de una forma que no contempla la totalidad de esa categoría filosófica. Tal vez sí contemple parte, o sea, tal vez tenga algo que ver con eso. Pero la usamos para explicar cosas de una forma más fácil a veces, o más rápida, reduciéndola al contenido solamente político, ¿no? Sí. Incluso más que político, partidario o de postura más tendiente a lo partidario en la política. Como decía Mariano, que se usa ideología, bueno, la ideología de la izquierda, la ideología de la derecha, o dentro de la izquierda, las distintas ideologías que puede haber dentro de la izquierda. Ahí está el uso del término, es poco abarcativo, o sea, no contempla todo lo que en realidad contempla esa categoría filosófica. Sí, y hablando un poco del término coloquial, yo creo que en esa división que hiciste un poco de una interpretación desde carácter idealista y materialista, que el término coloquialmente se asemeja más a la categoría idealista, como un conjunto de ideas, que bueno, es también una forma que genera una concepción del mundo, ese conjunto de ideas. Yo creo que en su carácter coloquial se asemeja más a la cuestión idealista de cómo interpretar la ideología. Sí, ahí lo que sucede es que en realidad no podemos negar la existencia de la idea. O sea, el materialismo, por ejemplo, no es que niega que no existen las ideas, el conocimiento, la discusión quizás que hay de trasfondo es tratar de definir justamente como un sistema de dónde provienen esas ideas que devienen en una forma ideológica general, ¿no? Como algo total, una explicación del mundo. Como en realidad la discusión es esa. Porque, miren, pensémoslo así, si vamos en procesos históricos, luego de la derrota de la Unión Soviética, luego de la caída del muro de Berlín, salió el fin de las ideologías. Entonces, ¿qué representa? Esa es una buena pregunta, ya nos podemos empezar a hacer para pensar. ¿Qué representa que como idea generalizada se hable del fin de la ideología? ¿Qué quiere decir que hay un fin de una ideología? No, habla también de lo corto que se entienda la ideología, ¿no? Como para decirle el fin de una ideología. Porque ¿cómo que el fin de una ideología? ¿Por qué se terminó la ideología? No, como que lo referimos a algo muy corto si hablamos del fin. Uh-huh. Yo creo que ese título, que creo que es un trabajo de texto, ¿no? Fukuyama. Fukuyama. Que se da ahí cuando
Unión Soviética, creo que ahí está tergiversado, ideológicamente tergiversado, es una postura ideológica también. Sí. Y sobre todo se ataca a lo que vendría a ser la ideología que era la ideología del comunismo, ¿no? Que cae, bueno, es el fin de la ideología. También refiere un poco al fin de la ideología liberal, de alguna forma. De ahí comienza el planteo del modelo neoliberal. Entonces hay un uso tendencioso, cuando menos reduccionista. El término también ahí. Sí, yo creo también, yo no leí esa obra, pero sí es verdad que es como una concepción que hay en la vuelta y que se maneja mucho del fin de la ideología. Y es reducir también, acá me pueden ayudar porque ustedes fueron los que abordaron más el tema, es reducir la ideología a una experiencia concreta. Por eso llevan a decir muchas veces de que la caída de una experiencia concreta es el fin de su ideología. Y a partir de ahí la palabra ideología referida, por ejemplo, sobre todo a la izquierda, es como una mala palabra. Viste que es muy común denostar una postura política como, no, es una postura ideológica, esto es ideología. Sí. Esto es una postura ideológica, completamente ideológica. Sí, en términos prácticos, si el fin de la ideología, porque claro, lo que pasa es que no hay que olvidar que la ideología sí se relaciona evidentemente con la política. O sea, nosotros no estamos negando eso, no lo planteamos, sino que evidentemente tiene sus usos políticos y sus usos propagandísticos. Cuando vos hablas del fin, como decía, de una forma reduccionista de la ideología, lo que estás haciendo es justamente propagandear, agitar políticamente, en otros términos, que hay algo que dejó de existir, que hay algo que ya no sirve, que hay algo que no tiene un sentido en el mundo. Porque es eso también la ideología, es un sentido en el mundo. Ideología es también el motivo por el que cada uno se levanta día a día y da una explicación a su vida. Es decir, cuando uno se levanta y tiene un fin concreto por el que yo quiero hacer algo en mi día a día, ahí estoy hablando de ideología. Me representa una ideología cuando yo digo qué quiero hacer de mi vida. Cuando yo tomo postura sobre las cosas, tengo una ideología, evidentemente. Tal vez, perdón que te corte, pero tal vez cuando no decidís, también estás actuando de una forma que lo abarca la ideología. Esto me hace acordar una cosa que me quedó del bloque del otro día. Que en realidad es el bloque que va a salir el viernes. Era volver al futuro, ¿no? No, pero es el bloque 1, creo. El del área deportiva. Ahí va, de la literatura del deporte. Que ahí, o sea, que se relaciona que nosotros dijimos que no hacer política también es una forma de hacer política, y acá en este caso Ahí sería va, lo mismo con por la ahí. ideología. Claro. Que creo que Nico decía, hablaba de, creo que era el mundial en Argentina, ¿no? En la dictadura argentina, y vos mencionabas un jugador que iba a ese mundial, de alguna forma estaba avalando todo eso, inconscientemente quizá, o sin querer hacerlo. Eso significa que también te habla de lo importante que es nutrirse a nivel de la conciencia. Que vos cuando no querés cuando no te propones tomar una postura, o simplemente no te preocupás por eso, te posicionan. O sea, estás posicionado siempre. Siempre tenés una postura, sea porque vos la elegiste o porque no. Incluso cuando la elegís, muchas veces estás en situaciones que estás avalando de alguna forma posturas con las que no estás de acuerdo. Y eso es una cuestión. Ahí detrás de todo eso está la ideología también. Sí, y ahí como que introducís un concepto, porque también si volvemos al concepto que se maneja coloquialmente de ideología, es como tiene un carácter voluntario de optar por una ideología. Ajá. ¿Se entiende? Claro. Sí. Desde su perspectiva, ¿cómo es eso? Claro, cómo. Uno elige. Ahí va, ¿qué papel tiene la voluntad? Sí. El albedrío, digamos. Y también la otra lucha cuestión, ideológica. sí, en torno a eso, para que me respondan eso y también introduciendo otro que también se maneja coloquialmente, es
Hay personas que no tienen ideología. A eso iba a decir Yo yo. también. ¿Cuándo nace la ideología? O sea, hay un momento en que nace por la voluntad, nace, Es buena la pregunta. todos tenemos, nace por la acción. La ideología, entiendo yo, que la ideología nace con la humanidad. En tanto hay humanidad que produce y se organiza en su conjunto, hay una ideología que se representa. La pregunta es, ¿todos tenemos la misma ideología, para decirlo en estos términos? ¿O hay una ideología que nos atraviesa? Y yo creo que sí. Ahí capaz que el concepto de, simplificando el concepto de Gramsci de hegemonía, o mismo ya los dos barbudos más odiados de la historia, Marx y Engels, ya hablaban de una ideología. Es decir, hay una relación en la sociedad sobre cómo producimos las cosas, ¿no? Producir en todo su ámbito, lo digo. Producir desde cómo nosotros nos vestimos, o sea, la posibilidad de tener esta remera, de tener estos micrófonos, de tener estas computadoras, bueno, de tener los barquillos, hasta la posibilidad de cómo yo produzco las ideas. La pregunta quizás ahí es si hay quienes nos definen las ideas. Y yo creo que ahí hay una respuesta que también puede ser un interrogante que es buena, que es, no es que a nosotros hay una especie de coloquio que nos viene a decir qué es lo que hacemos. Eso sería no pensar que las ideas pueden cambiar. Lo que sí es que hay quienes tienen sí la mayor capacidad de producción de ideas. Hoy ustedes hablan de los medios de comunicación, de cómo puede influir, por ejemplo, con el tema del deporte. Y bueno, quien tiene un medio de comunicación quiere decir que tiene una influencia sobre las ideas, que no son de una forma gratuita, que no se organiza de una forma sin intenciones. Y ahí justamente yo traía a los dos odiados, Marx y Engels, o como decía, me acuerdo una profesora, que era los más citados y los menos leídos, que dicen ellos, cuando el sistema capitalista se empieza a desarrollar, con ellos era a desarrollar todo su sistema de ideas. Todo un sistema de ideas de cómo tener el mundo. De ahí viene el desarrollo de la técnica, como la tecnología, la idea copernicana. Es decir, se empieza a formular, con la caída del feudalismo, también un sistema hasta moral. Cuando vemos a Adam Smith, por ejemplo, Adam Smith tiene una moral de cómo él entiende el mundo a través del mercado, por ejemplo. Y eso se fue generalizando porque evidentemente quien tiene los medios para producir la vida es quien también produce las ideas en un cierto sentido, las ideas generalizadas. Y cuando hoy hablamos también de que había ciertas personas que decían del fin de la ideología, es porque era un contexto político, social, que habilitaba a decir que había un fin de la idea, por esto que decía Fede. Entonces, el apoliticismo que vivimos nosotros, por ejemplo, no sé, todos tenemos amigos que dicen, no, a mí me da lo mismo. Yo me tengo que levantar y ir a trabajar y punto. O me tengo que ir a estudiar, no sé, según lo que a cada uno más o menos le toque. Pero eso es ideología pura. El hecho de que yo simplemente me levanto y mi función es ir a trabajar, por ejemplo, es una forma ideológica de entender el mundo, de entender el mercado, de entender, naturalizar, por ejemplo, de que existe relación de explotación. A mí, un amigo que trabajaba, por ejemplo, en el Mides, que no es la cuestión del Mides Central, sino la anécdota de lo central, estuvo ahí en unas recorridas por el interior y había un trabajador rural que estaba en la lona. Estaba en la lona en el sentido que ya estaba, o sea, que no tenía dónde ir ni qué hacer de su vida. Y cuando hablan con ellos, el loco dice, es lo que hay. Decir qué es lo que hay, que esto es lo que hay, es una forma ideológica que se representa por unas relaciones sociales en esta sociedad. Entonces, tratando de sintetizar esta idea, lo que podemos decir es que hay una ideología dominante, sí, y que esa ideología dominante no es una cuestión de buenos o malos, no es una cuestión de negatividad o positividad, sino es una cuestión de que sí hay una generalidad de cómo pensar el mundo. Lo que pasa es que no es estático, se van generando ideas que se contraponen. Cuando nosotros estamos discutiendo ahora, nos damos lugar esta invitación preciosa de poder discutir sobre esto, quiere decir que hay un lugar donde se puede discutir sobre ideas contrapuestas, por ejemplo. Sí, yo ahí tengo, no sé, como como capaz que medio no estoy tan de acuerdo. O sea, sí hay un discurso dominante, ¿no? Que es el que maneja todo, pero yo creo que
es como bastante simple caer en que el discurso dominante es lo que maneja todo, porque lo que maneja todo no es solo el discurso dominante, sino sería muy fácil, es Claro. ir contra el discurso dominante, sino que el discurso dominante y el discurso no dominante le dan la posibilidad al que está en el poder. Es más o menos lo que plantea Foucault, el tema de que el poder no va solo del lado de los que lo tienen, sino que Claro. está de los dos lados y lo otro lo posibilita. Y es ahí a lo que vamos de que de repente nosotros o lo que sea, cuando no tomamos ideología por distintas cosas, ahí estamos dándole espacio al que tiene el discurso dominante, sin predicar el discurso dominante. ¿Se entiende? Sí, ahí está no sé, Fede, capaz que No, Sí, ok, o sea, me da a pensar en esto, ¿no? A volver, digamos, a lo que hablábamos al principio, que básicamente, ¿no? El término ideología, que sistema de ideas, ¿no? Y tomar la cuestión de la idea. El poder también es... El poder en definitiva es, en ese sentido de Foucault es una idea, ¿no? Entonces, pero las ideas ¿de dónde salen? O sea, el sistema de ideas de una sociedad sale de su organización social. Y su organización social no es más, social es una organización económica, sobre todo, porque el ser humano existe y para existir tiene que hacerse de sus medios de vida. O sea, precisa comida, ropa, un lugar para vivir, libros y todo lo demás. A partir de ahí se organiza de una determinada forma. Hoy en día estamos organizados de una forma tal que, bueno, los medios de producción pertenecen a personas o grupos privados, es decir, son de alguien, tienen dueños, ¿no? Es una propiedad privada de los medios de producción, las cosas, las fábricas, las tierras con los que se producen las cosas que utilizamos para vivir. Por otro lado, el resto del mundo que no es dueño de esos medios de producción, lo que hace es trabajar en esos medios de producción para producir esas cosas, ¿no? Esa organización social determina el sistema de ideas. Entonces ahí el poder en realidad está en quienes tienen los medios de producción. Los Claro. otros, más que poder, tienen su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo. Más habilitan el poder. Capaz, ¿o no? No, porque el poder existe. No es que se habilita, o sea, no es como una compuerta que puedes habilitar o deshabilitar. Porque vos decías hoy a Foucault, y sobre todo me parece que lo que traía el concepto de biopoder Foucaultiano sobre las instituciones modernas. Es decir, el poder sale de las instituciones clásicas e influye en una forma generalizada de vida. Es decir, nosotros tenemos relaciones de poder inevitablemente. Yo creo que ahí Foucault, no sé quién para criticar a Foucault, ¿no? Pero en el primer punto, ¿no? Pero sí me puedo decir que puedo tener ciertas discrepancias con él, que es en el sentido de que él describe la confluencia de poder, pero no le da una explicación, o niega dar una explicación, hasta por sus vivencias propias, diría yo. De lo que él vivió en marco de bueno, su convivencia con lo que fue el Partido Comunista Francés, lo que fue el Mayo francés, como una forma que definió mucho a la juventud francesa en ese momento histórico. Pero la cuestión de que las relaciones de poder existen entre las personas en la sociedad en su conjunto es real. Nosotros, además, los jóvenes ahora estamos caracterizados por encontrar ciertas, banderas relacionadas al movimiento LGTBIQ+, creo. más. Bien, ahí va. La cuestión de los ecosistemas. Es decir, las banderas por las que se han expandido las luchas en relaciones de poder son múltiples. La cuestión es que lo que nosotros tratamos ahí de discutir es que ideológicamente hay una definición. Y lo que quiero decir esto es cuando, por ejemplo, aparecen personas diciéndote cómo va a ser la revolución, por dónde es, por ejemplo, ¿no? O qué es la revolución. Y muchas veces lo que se olvida es que todos estamos influenciados por la ideología dominante. Ahí va, es eso lo que digo. Pero eso es distinto a lo que plantea Foucault. Porque Foucault en realidad habla de las direccionalidades del poder. Y lo que nosotros tratamos de discutir es que en realidad
todos estamos influenciados por la ideología dominante. Todos tenemos rasgos de ideología dominante en un mundo que vivimos. Claro, lo que pasa es que lo que decíamos al principio, no es lineal. Si fuera lineal, el mundo nunca hubiera avanzado, no hubiera transformaciones de la vida. Y creo que esa transformación, esos movimientos de transformación de ideas, se da por lo que decía Fede, en cómo producimos y cómo te involucramos cada uno de nosotros en lo que producimos. Marx y Engels en la ideología alemana planteaba algo muy interesante, que debe haber una explicación filosófica por qué se utiliza esa categoría, que es la de vida. Marx y Engels decía, nosotros tratamos de escribir y de tratar de explicar qué sucede en las relaciones de la vida de las personas. Y en las relaciones de la vida de las personas, ahí salta toda la multiplicidad de elementos. Pero no podemos negar que en la vida, por ejemplo, uno tiene un rol de trabajador en la educación, uno es estudiante, uno le toca en realidad no trabajar y tener medio de producción. Sí, entiendo. Entonces, eso hace que haya una definición ideológica. Pero mismo en las clases dominantes, por ejemplo, ya no hubo una linealidad de entender cómo es ideológicamente. Porque muchos de los conceptos de Adam Smith, el neoliberalismo lo dejó de lado totalmente. El neoliberalismo es la negación de la ideología en su cierto sentido, y también la negación de muchos preceptos que venían del liberalismo, como por ejemplo la moral, que Adam Smith decía, hay que controlar a los patrones porque van a explotar de más a los trabajadores. Eso le decía Adam Smith. Y ahora quienes, por ejemplo, Vargas Llosa, que es uno de los principales en Latinoamérica que lleva adelante la ideología del neoliberalismo, eso se lo olvidó, por más que según él, uno de sus maestros es Adam Smith. ¿Qué quiero decir con esto? Que es esto, que hay intencionalidades, inevitablemente, pero también hay momentos históricos, contexto histórico que definen esas formas ideológicas que se van desarrollando. Claro, sí, no, yo la verdad, o sea, Foucault lo que leí fue poco, y lo estoy leyendo, pero no, a lo que iba es eso, de que es como muy básico caer en que el poder reside solamente en que el discurso dominante es el discurso dominante, sino que el discurso dominante te hace a lo que no dominan generar el propio discurso dominante, como un círculo. Sí, pasa que también la ideología no es determinante en sí, en el sistema. La ideología no determina, sino que si vemos muchos de los cambios que ha habido en la ideología nacen de cambios en otros aspectos, en general en la estructura económica. Lo vemos ponerle cuando se conquistó América, hubo un cambio de ideología que fue cuando arrancó toda la cuestión de la concepción eurocentrada del mundo, de conseguirlo todo de manera occidental, y se dio por un cambio en la estructura económica para justificar la explotación a los indígenas y el pillaje del oro y de recursos naturales de América a Europa. Entonces ahí vemos que en realidad la ideología va variando según varían otros factores. Entonces no es determinante. ¿Cómo no es determinante la ideología en el poder? ¿Se entiende a lo que voy? Sí. No sé. Ahí claro, o sea, eso inevitablemente te lleva a pensar y a investigar y a discutir de cuál es el movimiento de las cosas. Con el movimiento me refiero al cambio también, porque es eso, el cambio es cómo se mueve la cosa. Y eso te lleva otra vez a la base a una cosmovisión también filosófica, que es si hay lucha de ideas, no solo de ideologías, de ideas ya, porque dentro de una ideología también existe la lucha. ¿Cómo es esa lucha? ¿Cómo se da esa lucha? ¿Cuál es el proceso que se da en esa lucha? ¿Cómo se podría definir? ¿Qué características tiene? Esas son todas preguntas, ¿no? Sí, como que fue una columna muy de preguntas y poca... Está bueno para cuestionarnos todo eso. Pero yo me quedé con lo que vos dijiste, ¿cómo que la ideología lo marca? No, si hablamos que la ideología es sumamente extensa como para... Sí, yo no digo que no... No. Sí, a ver, plantear lo que me queda. Claro, o sea, habíamos hablado de como que no la acortemos, no la enmarquemos solo de repente en ideología política, ideología partidaria, sino vas más a las acciones. Y las acciones son las que marcan, ¿o no? Sí, yo lo que te estaba diciendo, es que la ideología al fin y al cabo no determina. Hay muchas estructuras que entran Pero ¿por qué no? dentro del juego y una de ellas es la estructura
ideológica. Pero hay otras estructuras que tienen una interdependencia y la ideología al fin y al cabo no es la determinante. Vos decís que no determina de manera fatal y terminada. Sí, si no, no habría cambio, y cambio hay porque la humanidad ha cambiado. Claro, pero ahí, ¿qué estás tomando por ideología cuando decís que no es determinante? Como una estructura. Pero lo que venimos hablando como una estructura, y yo ahí, en mi concepción, es eso, que la estructura de las ideas en realidad tampoco es tan simple, ¿no? Pero basa también de otros movimientos que se dan en la sociedad que tienen que ver con la organización social y con lo que venía hablando Federico. Por eso yo me remití al ejemplo de América. Por eso vemos cuando se conquista América que eso lleva a un cambio en la ideología y a su vez dominante. Se entiende que en realidad no determina totalmente, sino Pero condiciona fuertemente. pero condiciona. Claro, que si no, es no podría diferente. dominar. No, o sea, yo creo que ahí estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces por una cuestión de esquemas tendemos a separar la cuestión de la estructura económica con la ideológica. Lo cual en una forma como puede ser didáctica está bien, explica. Pero la realidad no se forma por una estructura y sí, pero estructura y que como que se nos somos bloques y vamos caminando, subiendo el edificio y bajándolo. Lo que sucede es que la ideología nutre a la forma de estructura, porque yo, buscando ahí, él decía, bueno, más de pregunta de una que otra definición, podemos sintetizar como una posible respuesta. Acá esto, como que ahora hablando de ustedes se me ocurrió como una definición sintética a partir de lo que estábamos hablando, de decir, bueno, entonces la ideología es la forma de organización de la sociedad, de cómo organizamos la sociedad. Porque si vos tenés propuestas de organización social distintas, ¿qué decís? Estás hablando de una forma ideológica de representación de esa organización. Entonces, inevitablemente ideología va a transformar la estructura, pero la estructura condice siempre a las formas ideológicas, a la forma en que se va formando la ideología. Porque también no hay que olvidar que ahí en el desarrollo de la humanidad hay rasgos múltiples, porque el humano no solo es que aprendió a utilizar la herramienta para escarpir y después entendió la agricultura, sino que después desarrolló, ustedes hablan de la tecnología hoy con el tema del bar. Es un ejemplo en el sentido de que son las posibilidades técnicas también que van definiendo las posibilidades de la humanidad. Y también cuáles son las posibilidades, ahí viene discusión ideológica justamente. Si seguimos así, estamos quizás proyectándonos hacia el fin de la humanidad. Porque el planeta no se multiplica, hay uno solo. Entonces vos ahí hay una forma ideológica que organiza ese planeta Tierra en el que convivimos como humanos. Siempre y cuando la ideología o las ideas dominantes no condigan con la superación de la humanidad. Claro, porque ideológicamente ahora es la idea, Claro. no se dice torno así, pero bueno, hay una idea sobre el capital sobre cualquier otra forma de vida, ¿no? La destrucción del planeta es necesaria para acumular riquezas. Y eso es una forma ideológica, justamente. Se define como una forma ideológica. Estamos Ahora, si quieren darle un cierre a esta Capaz que, cuestión. yo creo que de esto hay una pregunta que es la que nos estamos haciendo desde hoy, pero que podríamos dejarla para abrir una próxima, que es justamente esa. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Todo esto me parece que va por ese lado, ¿no? Me gusta para una parte 2 esa. Sí, amplísimos. por eso. Bueno, entonces ya tenemos preguntas para una parte 2, así que les agradecemos por acompañarnos en este bloque y vamos a estar el domingo con una columna. No, vamos a estar el viernes con una columna de género fútbol de bar. ¿Cuál es el libro? Déjeme terminar, que nos estamos yendo de tiempo. Y el domingo, Una sobre el género sátira. una sobre el género sátira en el cine. Así Exacto. que agradecemos a los Sí, la verdad estuvo muy invitados. bueno, gracias y esperamos que vengan. Que se haga Bueno. una parte 2. Ahí va. Están invitados a pensar y armar una parte 2. Bueno, gracias. No te entendí. Yo tampoco, yo